Bien, ya está el doctor Jerjes Loaiza, que está con nosotros conectado. Doctor Jerjes, muchas gracias por estar hoy en Convive en Vivo, ¿no? Él es académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la PUC, magíster en Sociología, en mención de estudios políticos. Y justamente hablábamos con Nicole, doctor, sobre este momento de positivismo que vivimos en el país, que venía también de una etapa, de un momento de incertidumbre, porque de pronto podíamos quedarnos sin presidente, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo siente la sociedad peruana? ¿Cómo podríamos capitalizar el lado positivo de una buena noticia como la que tenemos ahora por el bien de la sociedad? Muchas gracias por estar hoy en Convive en Vivo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, es para mí un gusto y un honor estar aquí en este programa por lo que representa y significa Convoca en el desarrollo del país. En cuanto a la pregunta, creo que se puede capitalizar o se puede aprovechar ese sentimiento en la medida que se explique y se entienda qué representa el fútbol para el país. El fútbol, como deporte, representa una revancha en torno a las batallas o los conflictos desarrollados con otros países en siglos anteriores o en años anteriores. Recordemos que el deporte se crea como una especie de acto diplomático entre los países que al no poder hacerse la guerra pueden por el contrario competir como adversarios pero no como enemigos. Esta diferencia de adversario y enemigo es algo que no se deja muy en claro, por ejemplo, en los conflictos de barras o de pandillas. Y si lo dejamos en claro, podemos entender que podemos ser adversarios, pero no por ello enemigos. El fútbol, con las reglas que tiene, con las reglas que se sostiene, permite que podamos sobrevivir en nuestras diferencias. Si entendemos eso, entendemos que el clasificar a un mundial se ha logrado principalmente porque se han respetado determinadas reglas y se han respetado determinadas normas en determinado contexto que nos permite entonces clasificar y ser mejor futbolísticamente que otros. El fútbol también es un deporte que apasiona a multitudes, es un deporte popular que tiene una característica muy importante a diferencia de otras, que genera confluencia y efervescencia en el mismo acto del juego. Pero, y lo digo como persona que juega fútbol también, hay este conflicto entre ganar y no obedecer las reglas. Es importante entonces entender que hay reglas que obedecer y que es más importante obedecerlas antes que solamente ganar. En síntesis y en términos generales, creo que este triunfo que nos lleva a la posibilidad de clasificar nos ayuda pues a tener un tanto más de fe en las instituciones, un tanto más de fe en los demás, un tanto más de confianza en uno mismo y se puede aprovechar en la medida que se explique y en la medida que se debata lo que esto representa, incluyendo por supuesto la participación de los propios jugadores y de, por qué no, autoridades del Estado. Creo que sería importante hacerlo hoy más que nunca que está efervescente el ambiente, ¿no? Claro, es importante, dos palabras que he escuchado de usted. Habló de sacrificio, claro, sacrificio que ha tenido un equipo que se evidencia, y también el obedecer las reglas, ¿no? Porque dentro de una sociedad siempre se ha dicho que nuestra sociedad, respecto a ese tema de obedecer las reglas, tiene un cierto retraso. Se nos compara con Japón, con Chile, donde sí hay una disciplina, pero justamente como los motivadores, como las autoridades, también pueden aprovechar estos espacios que podrían visionar a la selección peruana como digamos, un perfil positivo, un ejemplo positivo, y que esto sea permanente, ¿no? Porque de pronto acaba el fútbol y volvemos a la misma situación, y probablemente es de nunca acabar, ¿no? Bueno, la informalidad o achichamiento, como le llama Martuchelli, es un proceso que se desarrolla no en base a personas que no les interesan las leyes, las normas o que quieren hacer lo que quieren, sino en base a autoridades que han segregado por casi 200 años de existencia a la mayoría del país. Hasta 1968, más de 2 millones de personas eran semiesclavos. Y así sucesivamente. O sea, hemos tenido una realidad peruana hasta hace poco tiempo, algo que por desgracia no nos lo dicen, ¿no? Determinadas universidades y determinados colegios tal vez hasta incluso nos prohíben la lectura de determinadas escuelas de la CBR, no nos permite entender que este es un país discriminador y que muchos de los comportamientos que tenemos no se deben a que nosotros somos así, ¿no? Porque generalmente se nos trata de decir el peruano es así, el peruano no. El Estado históricamente desarrollado ha generado una suerte de actos de terrorismo contra la población, actos de violencia contra la población. Ha desaparecido poblaciones enteras, ha bombardeado poblaciones, ha desaparecido a sus adversarios políticos, etcétera. O sea, nosotros vemos una revisión histórica y son situaciones penosas y que rebasan con creces una película de terror. Son terribles, pero eso no lo sabemos.
lo que ha habido por parte de la población es una reacción. Yo no voy a sentarme a esperar a morir de hambre. Yo tengo que ingeniármelas. Y para esto he creado la informalidad, para esto he creado el achichamiento, etc. Y si nosotros no entendemos eso en un principio, vamos a creer que todo es nuestra culpa. Y no es así. La sociología, la historia, la antropología, las ciencias sociales en general están allí para decirnos esto no es una situación de buscar culpables. Es una situación de entender procesos históricos y sociales que nos llevan al día de hoy, ¿no? El fútbol es parte de eso. El fútbol es un deporte que se desarrolla y crece y se multiplica pues en los espacios más populares. Muchas de las estrellas de fútbol han sido justamente personas que han surgido de muy abajo, personas que han surgido de la pobreza extrema, no solo en el Perú, sino en diversos países. Entonces eso refleja el fútbol, refleja un deporte y una fiebre de masas de un amplio sector popular que se ve reflejado y representado en eso. O sea, lo que vemos en el fútbol no son políticos, no son personas necesariamente de estratos altos, son personas como yo, como tú, que han empezado una canchita de fútbol, una canchita de cemento, juegan en la pista. Entonces nos sentimos representados en ese sentido. Yo creo que es parte de eso lo que hace tan grande el fútbol en este contexto. Nicole. Sí, yo quería preguntarle, por ejemplo, ¿cómo los malos ejemplos de corrupción, robo o colusión de nuestras autoridades normalizan el comportamiento de quienes delinquen, ¿no? A ver, habría que hablar de qué tipo de acto delictivo nos referimos, porque en una sociedad a veces ponemos muy por encima de otros delitos, por ejemplo, robar carteras o ranchar celulares. Para nosotros nos parece eso mucho más, o sea, satanizamos, no digo que esté bien, eso está muy mal, pero hacemos una pornografía de la violencia en torno a eso, que a ex candidatos a la presidencia o a ex presidentes o ex autoridades políticas que debido a sus actos de corrupción han generado un revés económico tremendo, que a su vez multiplicándolo en cuanto a consecuencias puede generar que muchas más personas terminen robando celulares o terminen arranchando carteras. Entonces yo creo que ahí primero tenemos que entender qué es el delito. Dentro de la sociología criminal podemos, o en todo caso una sociología jurídica, podemos entender que la construcción de la ley y de la norma del delito siempre ha sido construida en base a determinados grupos de poder, quienes han generado o han entendido como lo prohibido, lo malo, lo negativo, aquellas acciones que han desarrollado principalmente los sectores más populares. Eso ha sido sí en la historia de las leyes, no lo digo yo, ni lo dice pues un autor satanizado, lo dice un sociólogo básico como Becker, ¿no? O sea, son cosas básicas que se conocen. Y como diría Foucault, un importante sociólogo, bueno, académico de las ciencias sociales, las leyes no existen para prohibir, sino para hacer aquello que no prohíben. Entonces, tenemos que entender el delito como eso, en primer lugar. Ahora, entendiendo la pregunta de un punto de vista mucho más amplio, o sea, que el delito en términos generales, ¿no? Que si los malos ejemplos, tal vez alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas, congresistas, etcétera, nos hacen pensar, sí, claro, ¿no? No es una causa última, pero termina sentando o fortaleciendo las estructuras ya establecidas de determinada costumbre a creer que no importa nada y que solo importa tu futuro, ¿no? Solo importas tú. Pero ojo que en la corta historia eso se ha desarrollado, se ha fortalecido de manera mucho más fuerte, vale la redundancia, en el gobierno de Fujimori. En el gobierno fujimorista de la década de los 90 se implantó bastante esta idea del que me importismo o del sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que algunos autores han denominado la antipolítica. Yo creo que en esa década se va a cocinar esto. Antes no era tanto así, pero claro, antes estábamos hablando de un país para pocos, porque la gran mayoría vivía bajo el látigo del gamonal. También ahí tenemos que entender que eran otras situaciones. Creo que desde el año 85 en que todos y todas podemos votar mayores de 18 años sin que haya esta segregación de leer y escribir, creo que ahí tenemos una gran oportunidad de hacer un cambio. Creemos que intentamos ese cambio con esta elección de este actual presidente, fallido ya a la actualidad para muchos, pero intento de cambio al fin. Y creo que eso puede seguir existiendo en el futuro, ¿no? Si tenemos una visión de país mucho más amplia que una visión urbana. Entonces yo creo que sí, hay una relación entre comportamientos de nuestros representantes o políticos, políticas y por supuesto de la población. No causalista, pero sí fortalece o en todo caso normaliza determinados comportamientos.
Claro. Ahora, dentro de esta etapa también hemos visto, bueno, si bien estamos en un momento ya de mucha predominancia de las redes sociales, hemos visto una evolución en el comportamiento de los medios de comunicación, ¿no? Y también en el tratamiento de las noticias. Yo recuerdo que en mi época, más o menos en los 90, era típico ver en televisión no solamente hechos de violencia en los noticieros, sino también situaciones de discriminación, racismo y machismo en la televisión peruana, en la televisión cómica incluso, ¿no? Pero hemos visto un autocontrol hasta estos tiempos, ¿no? Hay por ahí algunos casos ya menores. ¿Esto ha sido positivo para el país? Porque claro, en esa época era solamente la televisión, ahora ya hay redes sociales y otras situaciones. Y cómo eso, y si usted cree que puede existir una sociedad con buenas noticias, o de alguna manera influiría de alguna manera eso en el comportamiento también de la sociedad. Es una de las cosas que siempre se ha debatido. Recuerdo de la década de los 2000, cuando quien habla estaba en el Consejo Nacional de Juventud muy joven, ¿no? Universitario. Y una de las cosas que se debatían es que necesitamos eso, buenas noticias. Recuerdo que en esa época muy jóvenes, nosotros en nuestros inicios de los 20 decíamos que los jóvenes también hacemos algo bueno, positivo, ¿no? Y no solamente robamos, no solamente estamos generando violencia, no solamente nos embarazamos prematuramente, no solamente nos enfermamos de enfermedades de transmisión sexual, o sea, tenemos cosas positivas, pero los medios de comunicación no lo definen así. Los medios de comunicación tradicionales lo que nos muestran son noticias pésimas, negativas, noticias trágicas, dramáticas en torno a las jóvenes o en torno a la población. ¿Por qué? Pues porque eso vende. ¿Y qué pasa con la población? Se asusta, se incomoda, cuando sale a la calle tiene miedo de todos. El Perú ya desde hace varios años, cuando empieza a ver este tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, el Perú o la ciudad de Lima en este caso, donde surgía esta satanización de la inseguridad, o esa exageración me parece, era uno de los países más seguros o las ciudades más seguras de todo el continente, ¿no? Mucho más seguro incluso que Santiago, pero no, existía ese miedo. O sea, se trataba de resaltar los actos, por más aislados que estén, de delincuencia, de asesinatos, de robos, constantemente. Hasta el día de hoy se hace eso. Entonces, ¿qué se puede esperar de la población? Que se asuste, que sienta temor, que vea malos ejemplos. Hasta hace pocos años, la paisana Jacinta seguía siendo todavía un programa de televisión permitido, ¿no? Igual pasa con los cómicos ambulantes y una serie de programas más. Hasta el día de hoy todavía hay programas con fake news que engañan a la población y no se les dice absolutamente nada. Hay comentarios deleznables, sumamente discriminatorios en medios de comunicación y la gente lo mira, lo escucha y dirá, pues, ¿quiénes son los discriminados? ¿Soy yo? No. Entonces, yo tomo una posición de discriminación al otro, ¿no? Creo que los medios de comunicación en defensa de lo que es la libertad de expresión tradicionales, me refiero principalmente, están ya en los últimos años, ya hace varios años, cosechando una serie de malos ejemplos, pésimos comportamientos, actitudes temerosas, y en términos generales un país que no le permite tener buenos referentes. Una sociedad necesita referentes, siempre va a necesitar referentes. Sin referentes una sociedad no es nada, y no los tenemos. El fútbol es uno de los pocos buenos referentes, no porque no existan buenos referentes, no porque a los medios de comunicación no les importa, no les interesa publicitarlos. Y como los medios de comunicación tradicionales, en su gran mayoría, pertenecen a un determinado dueño, seguramente debe tener ya una mirada, una visión de qué es lo que quiere, pues, producir para el país. Yo creo que tenemos ese problema. Claro, ¿y qué opina justamente ahora, yendo ya a las redes sociales, de este espacio? Bueno, yo manejo mucho estos temas de estadística y, por ejemplo, había visto un rebase de lo que es TikTok a lo que es Facebook. Pero lo interesante de TikTok es que justamente ya hay muchos referentes que han logrado viralizarse, ¿no? He visto hoy día, por ejemplo, casos de una chica que cobra en un bus y que cuenta su parte positiva de su trabajo y tiene casi 500.000 de seguidores y seguro va a seguir creciendo. O sea, hay cosas interesantes en redes sociales, pero como es un montón también de información cruzada, no pueden trascender en un sector de jóvenes, pero no logran esa masificación, ¿no? Sin embargo, ¿cómo ve la evolución de las redes sociales para generar estos referentes que usted comenta, ¿no? Porque de alguna manera yo veo, siempre se comenta ahí estos buenos ejemplos, ¿no? Y se viralizan mucho más rápido que cualquier otro medio de comunicación tradicional o
o que lo vemos de repente en Facebook y no en este espacio? Por supuesto, por supuesto. Los medios de comunicación no tradicional, las redes sociales en general, pueden dar fe de buenos ejemplos, buenos referentes, ¿no? Pero también de los malos referentes. Recordemos este programa que se burlaba, ¿no? De la mujer, se burlaba de la violencia sexual, etcétera, y que era sumamente chistoso en redes sociales. Al igual que muchos otros aspectos, las redes sociales terminan siendo un espacio en donde el individuo, jóvenes principalmente, terminan poniendo en venta sus propias expectativas, sus entusiasmos, sus cuerpos, sus imágenes, me refiero, frente al consumismo excesivo, al consumismo de la compra y venta, ¿no? De qué genera más vistas o qué genera más likes o qué genera más comentarios, etcétera. Yo actualmente estoy haciendo varias investigaciones, un libro publicado, lo pueden encontrar online sobre las redes sociales, ¿no? Tesis doctoral además, pero también estoy haciendo una investigación en estos momentos de otros temas, como el tema de los streams, y sí, genera referentes que en contextos de pandemia han salvado vidas, me animo a decir, personas que encuentran en las redes sociales, en programas en vivo, la posibilidad de sentirse acompañado, la posibilidad de hacer algo más, la posibilidad de tener amigos, amigas, al menos de manera online, en red. Creo que eso es importante, vital. Hay buenos ejemplos, buenos casos, pero también tenemos que entender todo esto funciona dentro de una dinámica en la que nos convertimos en piezas de algo mucho más amplio, mucho más grande, que es un consumo excesivo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo que debemos encontrar son buenos ejemplos, tenemos que encontrar una buena dinámica que nos permita hacer las cosas mejor y llevarnos bien con los demás. Creo que en la educación, en los colegios, universidades, institutos, debe tratarse esos temas, trabajar esos temas y tratar de explotar en buena medida para bien estos espacios de redes sociales. Por supuesto, las familias también, ¿no? Nicole. Sí, los referentes que traen estas noticias positivas tendrían que salir de las redes sociales para trascender. ¿Cómo lo ve usted? No entiendo bien la pregunta. O sea que los ejemplos tienen que salir de las redes sociales y no pueden salir de otro lado, si no, no trascienden. ¿Algo así? ¿Sí? Ajá. O sea, claro, por ejemplo, sí le entiendo lo que quiere decir Nicole. O sea, cómo, por ejemplo, desde la sociedad podemos ampliar esos espacios de estos referentes positivos que están en una red social, que solo lo ve un grupo de personas todavía. ¿Cómo pueden salir, digamos así, de las redes sociales para poder tener mucho más amplificación en sus mensajes, sobre todo los que son referentes positivos, ¿no? Es muy difícil porque yo estuve haciendo trabajo de campo hace poco, estuve en Iquitos, en Cusco, Arequipa, varias ciudades, levantando datos, una investigación del impacto de la pandemia, ¿no? en las relaciones de género. Y el internet es pésimo allí, ¿no? O sea, según investigaciones o estadística, como se le quiera llamar, la manera en la que se informa el peruano común, el peruano promedio, es la radio, ¿no? En Lima o en ciudades de la costa se informa por internet, pero también otras investigaciones señalan que el internet es quien produce más fake news, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Y si vamos a estadísticas más amplias, nos damos cuenta que los países con más contagiados, con más víctimas, más fallecidos en COVID, han sido los países que confían más en las redes sociales. O sea, Brasil, Perú, y un tercer país que no recuerdo. Perú está entre los mayores fallecidos. Entonces ahí tenemos algunos problemas muy grandes, ¿no? En torno a que puedan trascender las redes sociales, porque no todos tenemos acceso a las redes sociales. Conectarse a internet no es tan barato, no es fácil. Para nosotros puede serlo, pero yo estoy en Lima, ¿no? Pero cuando yo vivía en provincia haciendo trabajo de campo era pésimo, no podía conectarme por internet. Quería escuchar a mis programas de YouTube que siempre escuchaba y no escuchaba nada. No podía, así que tenía que hacer otra cosa. Entonces, hay complicaciones para que eso suceda. Ahora, si nos remitimos únicamente a la ciudad y nos remitimos a ciudades determinadas como Lima y algunas otras del interior del país, que no son muchas, vuelvo a repetir, pues entonces creo que encontrar estos referentes puede desarrollarse y lograrse en la medida de que hayan entidades externas que identifiquen estos casos y que puedan generar alianzas en estos casos. Un ejemplo de esto, mal ejemplo en realidad, fue esta famosa chocolatada sideral, ¿no? Que llegó a generar miles de personas, llegaron a este lugar para hacer lo malo, lo peor, pero llegaron.
miles y miles y miles de personas llegaron hasta Chocolatán. Miles, familias, etc. Entonces sí es posible, sí se puede hacer, pero la idea es cómo hacerlo y quiénes lideran estos procesos. Porque estos jovencitos que jugaban Dota obviamente no tienen la capacidad absoluta para poder liderar estos procesos y no tienen ni idea qué quiere decir pues socialización, o no tienen conocimiento, no tienen formación en estas cosas. Yo creo que las personas que tengan formación, científicos sociales, psicólogos, educadores, etcétera, deberían formar parte de esto. Pero para lograr eso tendría que haber primero pues una red, ¿no? Una red mucho mayor, contacto mucho mayor entre estos líderes de redes sociales, y a ver si ellos quieren participar. De repente no quieren, no les interesa, Claro. ver qué se puede hacer, ¿no? No, y de hecho el ejemplo que usted da es bastante interesante porque fue masivo. Se supone que partía de una noticia positiva, es decir, es una chocolatada en apoyo de los niños, pero resultó que fue un fracaso. Yo quería poner una pregunta de los que nos están viendo ahora, porque me parece que tiene que ver con la educación y creo que en ese aspecto sí, creo que es importante mencionarlo. Acá dice el usuario de Juanjuy: los educadores trabajamos con un sistema educativo que, como otros, se sustenta en 7 pilares o fases definidas, dice, pero en Perú solo se desarrolla, solo está el desarrollo curricular, ¿no? De los 7 que se toman en cuenta, o sea, solo se toma en cuenta el desarrollo curricular, ¿no? Y justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Del nivel de nuestra educación, ¿no? La educación peruana, justamente para evolucionar y para mejorar. Sabemos que estamos en una situación crítica. ¿Cree usted que ahí está el paso que falta justamente para un cambio en la sociedad? Y no sé si ha analizado el modelo educativo actual, pero con esto del COVID imagino que la situación se ha puesto mucho más difícil. Sí, pues, de acuerdo, la educación es un tema importante. Una de las cosas que hice en mi canal de YouTube, al cual les invito, Jerge Loaiza, sociólogo, fue estudiar los planes de gobierno antes de la primera y segunda vuelta. Invité a todas las personas que lean los planes de gobierno. Yo lo leí y puse control F en la palabra educación y me di cuenta qué decían de la educación. Y era deplorable la visión que tenían de la educación. Por ejemplo, el Partido de Fuerza Popular señalaba que la educación la tenían en primer lugar, por derecho y por deber de la familia, y que el colegio, la escuela no podía intervenir en lo que la familia decía a sus hijos de lo que debían hacer las cosas en términos morales, en términos de valores. Y por supuesto, como sabemos, en el Perú, un país tan conservador, se les enseñan a las familias, a los hijos, a ser homofóbicos, muchas veces se les enseña a ser patriarcales, machistas, e incluso se les enseña a ser racistas. Este tipo de contenidos conservadores, o como se le quiere llamar, mal llamado conservadurismo, porque el conservadurismo no es eso, terminan siendo negativos para el resto del país. Si a eso les sumamos que, nuevamente, Fuerza Popular no quiere que, por ejemplo, contenidos educativos como la CBR o contenidos educativos como temas de género se debatan en la escuela con pretextos inentendibles que no tienen que ver con la realidad inmediata, pues entonces no nos vamos a educar. Como bien lo he dicho en comentarios, en la larga solamente tenemos contenidos para poder saber matemáticas, saber comprensión lectora. Estamos muy equivocados. No somos máquinas y somos personas que tienen que hacer de las escuelas espacios en que se puedan debatir y dialogar ese tipo de contenidos. Dar cuenta de que el Perú es un país feminicida, es un país con una gran cantidad de violaciones a menores de edad, es un país con mucha violencia doméstica, es un país sumamente discriminador, es un país que segrega, clasista, etcétera, etcétera. Son realidades y son situaciones que hay que debatir y conversar en las escuelas. Pero no se quiere hacer eso, no se hace. Cuando ha habido, por ejemplo, en espacios educativos de la Televisión Nacional de Perú, se señalaba que el castellano, por ejemplo, una investigadora, era un idioma que segregaba a otros idiomas como el quechua, aymara, etcétera. Se empezó a decir que eso era falso, que no, ¿por qué nos hacen pelear entre peruanos? Que es mentira, que no hay que tener contenidos subversivos en televisión. Creo que hay un problema muy grande. En la medida que nos sigan gobernando o sigan en el Congreso determinadas personas que no tienen idea de lo que es la educación o quieren imponer determinados contenidos que seguramente les parecerá a ellos superiores, pero que mezclan religión, ¿no?, con educación, con temas laicos, con temas que tienen que ver con el desarrollo de un país, creo que estamos muy mal. Y por desgracia estamos en ese camino. Ojalá que eso cambie. Depende de nosotros, por quién votemos o por quién, al final, en quién confiamos, ¿no? Lamentablemente también, como usted dice, las leyes se han cambiado, se han modificado. Hemos visto ahora cómo se quiere
meter freno a una reforma universitaria que mal que bien estuvo funcionando y evitó que justamente haya un mal nivel educativo, pero bueno, se está dando oportunidad a estas universidades que no han tenido licencia a que puedan volver a dictarse clases en estos espacios. Solo quería hacerle esa pregunta breve para darle el paso a Nicole. ¿La educación universitaria en estos tiempos puede estar amenazada por estos cambios que se pueden estar articulando desde el poder político, porque el Congreso de cierta manera tiene una cierta trascendencia en esto y toma decisiones finalmente que pueden cambiar la estructura? Claro que sí, ¿no? Tenemos graves problemas en la educación, porque es una educación que no, universitaria, superior, que no produce fuentes de investigación, no produce patentes, no produce lo suficiente en ese sentido. Tenemos profesores que repiten lo mismo y no profesores investigadores, además, ¿no? Eso termina siendo negativo. Quien les habla es el profesor Renacillo, soy profesor investigador y trabajo mis cosas, también tengo un cargo en la universidad, pero eso no me impide que investigue. Yo les hablo aquí en base justamente a investigaciones, ¿no? Pero eso es algo que no nos gusta hacer o no queremos hacer, igual pasa con las tesis. Un gran problema en la educación nuevamente se dio pues en la década de los 90, cuando se dio la permisividad de que se creen universidades pues por docenas, ¿no? Y lo peor de todo es que estas personas se enriquecieron y luego fueron congresistas. Y muchas de las personas que quieren que esas universidades continúen o que se le dé otra oportunidad, y no sé qué tipo de oportunidad será porque seguramente se va a flexibilizar aún más estas situaciones, son personas que son dueños o dueñas parciales o familiares de estas universidades. Entonces, ningún ejemplo o qué ejemplo vamos a dar con respecto a eso. Sería un atraso muy grande, así es. Creo que las universidades no demuestran calidad, no demuestran un avance, salvo algunas, y que son muy pocas, la San Agustín, por ejemplo, la del Cusco, por ejemplo, son muy pocas fuera de Lima, que debe llevarnos pues a construir mayor investigación, que debe llevarnos a construir no solamente en ciencias de la salud, en ciencias de las ingenierías, sino también en ciencias sociales. Yo creo que debe darse impulso a eso. Y sí, generaría un gran retraso, un gran atraso en lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que eso está muy difícil, pues, detener ello, pues, porque quienes tienen el poder en estos momentos son otros. Va a depender también de la población que frene estos procesos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Nicole. Sí, bueno, hace unos días en Convoca hubo una hackathon con el fin de prevenir la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. Y bueno, porque sabemos que en la televisión y en varios programas existe mucho machismo. Y bueno, algo interesante de esto es que muchos de las personas que asistieron eran mujeres. Entonces, esto me lleva a preguntarle, ¿cree usted que deberían existir más espacios de denuncia de la violencia? Claro, por supuesto, pero no entendía el ejemplo de que en este evento solamente iban mujeres y no hombres, ¿te refieres? No, de hecho habían más mujeres que hombres. ¿Ya? Sí, un poco para contextualizar, en este evento Convoca buscaba que mujeres y hombres programadores diseñen un sistema, un aplicativo para que pueda denunciarse los contenidos inadecuados en medios de comunicación. Y algo que nos llamó la atención, porque de hecho hay ahora más mujeres programadoras que hombres, que hubo una importante asistencia de parte de ellas. Entonces, yo entiendo que muchas de ellas quieren o han encontrado aquí un espacio y de hecho han participado masivamente, pero volviendo a la pregunta de Nicole, lamentablemente no tenemos muchos espacios de denuncia, ¿no? Contra los contenidos que hay en los medios de comunicación. Creo que por ahí va la pregunta. Ajá, se naturalizan. Estos espacios se naturalizan, se toman como normales y comunes y cada vez más se está fortaleciendo, desgraciadamente, grupos de personas que llaman exageraciones o llaman generación de cristal a quienes critican esto. O sea, un comentario machista, un comentario segregador, un comentario racista, para muchos termina siendo una exageración y es parte de la vida cotidiana y no hay que sentirse aludidos, dicen, ¿no? Pero el cambio empieza allí. Pese a los insultos que haya contra los grupos de género, movimiento de género, contra las feministas, los feministas, yo creo que hay que continuar, hay que seguir. Y para eso están los espacios civiles, los espacios de la sociedad civil, organizaciones están para generar eso, un mayor impulso a una mejor y mayor transformación e incorporar, por supuesto, no solamente a personas, y este es el reto, me parece,
no solo a personas universitarias, sino también incorporar a las personas que están en otros espacios, ¿no? Personas que no están no necesariamente están en las universidades o institutos, personas que trabajan en el día a día. Creo que hay un divorcio, un cisma muy grande entre las mujeres y hombres también, principalmente mujeres, en el ámbito educativo superior, quienes lideran estos procesos, y las víctimas, en su gran mayoría, quienes conocen de manera muy relativa o muy sesgada estos contenidos. Creo que el día que ambos espacios se conecten, vamos a lograr grandes alcances, ¿no? Y espero que eso sea pronto, que sea muy pronto, ¿no? Yo justo quería finalizar ya la entrevista con una pregunta orientada a este aspecto también, ¿no? Al menos yo he viajado bastante y he visto cómo en otros países la sociedad civil es la que la que genera el autocontrol o controla los contenidos en los medios de comunicación, ¿no? En el caso, bueno, esto que comentábamos de la hackathon era una manera, pero lamentablemente los medios de comunicación no reaccionan mucho cuando hay una carta de una ONG que les pide controlar tal contenido. Hemos visto cómo ha habido una dura lucha de ONGs diversas, entre ellas Lundu y otras, por el tema, por ejemplo, del negro mama, que podrían darse, pero en horarios de repente diferentes, o controlar que esto no se dé en horario de protección al menor, pero parece que los medios no escuchan ello, ¿no? Hay algunos que piden que sea el Estado el que controle, pero creo que ahí sí hay una polémica. En todo caso, ¿cómo darle esa fortaleza a la sociedad civil, ¿no? Yo he visto casos en Argentina y en Chile donde la población iba a los medios y reclamaba por una serie de contenidos y obviamente el medio tenía que reaccionar, ¿no? Bueno, yo podría decir que la mejor manera es no sintonizar o no ver eso, pero eso es imposible, ¿no? Porque la curiosidad hace que hagamos esos programas. Y por supuesto está conectado a la pregunta anterior, la educación. Es decir, si educáramos a ver mejores contenidos, terminaría esto siendo seguramente contraproducente a quienes desarrollan estos contenidos, que son grupos de poder, porque todo está conectado, por desgracia, ¿no? Está muy de mala forma conectado. La población parece que durante mucho tiempo ha interiorizado esta idea de desigualdades, esta idea de clasista, esta idea de que hay personas que son mejores que yo, porque el Perú es un país muy joven en términos democráticos. La democracia en el Perú la hemos tenido por muy poco tiempo. Relativamente en el civilismo, en el primer civilismo, no el segundo, me refiero a la República Aristocrática, relativamente en el gobierno de Belaúnde, el primero, relativamente los 80, ya sabemos lo que pasó, violencia política. Cuando hubo la oportunidad de hacerlo con Fujimori, pasó lo mismo, una suerte de dictadura. Entonces, de la década del 2000 en adelante, tenemos 20 años, poco más de 20 años, que estamos tratando de incidir en lo que es la democracia. Estamos aprendiendo a saber o conectarnos con la democracia. No es fácil. ¿Y la democracia qué implica? Implica no solamente salir a votar, implica también manifestar nuestro punto de vista, nuestro desacuerdo en las calles, de manera pacífica, organizarnos y hacerlo mediante redes sociales y mediante otras formas y conectarnos con otros grupos humanos. Quiero que eso es una buena forma muy sana, además de que revitaliza la política, para poder llevar a cabo una crítica contra las cosas que se vienen haciendo. Pero por desgracia, vuelvo a lo que dije anteriormente, esto solamente se desarrolla en determinados grupos. Los grupos que son élites, no en el sentido negativo, en el sentido positivo, élites o élites educativas que están en estos momentos teniendo encabezan estas agrupaciones y que son muy importantes, pero el resto del país necesita esas herramientas. Eso es lo que en la década de los 30 se conocía como universidades populares. Podrían volver las universidades populares, podrían volver estos espacios en donde académicos o personas que tienen conocimientos o teorías, o etcétera, que ayudan a una mejor democratización, mejor participación, mejor inclusión, podrían llegar a estos otros espacios. Creo que hay un centralismo muy fuerte y un desapego y en todo caso, un distanciamiento entre lo que representan estas élites de las otras élites de otras ciudades del Perú. Creo que aún todavía hoy tenemos esta suerte de centralismo, ¿no? Y eso también le añadimos debates alturados, no violentos, en torno a lo que debe ser el país, entre sectores conservadores, sectores de repente no tan conservadores intermedios o sectores un tanto más de tendencia izquierdista, como quieran llamarle. Antes teníamos eso, pero no teníamos población que pueda opinar. Lo teníamos con grandes ideólogos. Teníamos a Mariatti, teníamos a Andrés Belaúnde, teníamos a José Larribagüero y teníamos a La Torre. 4 percepciones muy distintas una de las otras. Hoy, ¿a quién tenemos? A personas que salen a la televisión a insultar unos a otros, sin ninguna capacidad de
conocimiento básico. Creo que eso debe cambiar. Claro, una cosa final, la sociedad peruana, bueno, siempre me gusta verla en determinados momentos y episodios, pero también a veces veo a la chilena, por ejemplo, donde he visto que los jóvenes salen a la calle por una cuestión tan simple como la última, cuando asumió el nuevo gobierno, en donde pedían que se amplíe el costo de la alimentación para los jóvenes, ¿no? Es verdad que hubo algunos con actos de violencia, pero veo una juventud un poco más reaccionaria, y no hablo de violencia, y no hablo de salir a las calles a romper todo, pero sí a protestar, ¿no? O a manifestarse, porque hemos visto en el caso de Perú, un gobierno, un presidente renunció, que estaba solo 24 horas, porque la población salió a las calles, por más que se quiera minimizar o no la protesta, pero ¿cómo podríamos finalmente entender si estamos en el nivel adecuado o es necesario que la gente salga y se manifieste y exponga su rechazo a ciertos temas, ¿no? Eso es lo último ya, de mi parte. Claro, que sabe, que rechace los temas. Yo creo que han estigmatizado el movimiento social o la protesta social como si fuera algo negativo. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes satanizan eso? La movilización de la población se da no solo en Latinoamérica, se da en el resto del mundo. Hace poco que había también redacté otra investigación en la que demostraba que en todos los países, no solo el Perú, habían habido fallecidos. El Estado actuó de manera abusiva, matando a muchas personas en contextos de protestas pacíficas. El Estado no quiere que se manifiesten. ¿El Estado qué hace? Apunta sus armas contra la población inerme. Y eso está muy mal. Más de 30 fallecidos en Chile, en Colombia tuvimos más de 50 fallecidos, en Argentina el año 2000, 2001 también tuvimos fallecidos, lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasó en Bolivia, y así sucesivamente, varios casos, ¿no? El Perú también pasó, tenemos 2 fallecidos, y cuántos más fallecidos que no nos ha llamado la atención porque no pasa en Lima. Sí, debemos actuar de manera colectiva, y una de esas formas de actuar es la protesta social, pacífica, pero la protesta es una forma democrática de disentir y de poder desarrollar una suerte de debate político, debate cívico, debate social en torno a las cosas que vienen ocurriendo. Ojalá que pueda desarrollarse, ojalá que se pueda de manera pacífica, y ojalá que el Estado y sus autoridades puedan escuchar a la población, porque la manera en la que insisten en el error hace desconfiar y hace pensar que lo que buscan no es la mejora del país, sino de repente la mejora de sus bolsillos, y eso no se puede permitir. Bien, muchas gracias, doctor Jerjes Loaiza, por haber estado hoy en Convive en Vivo. Bueno, él es académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Sociología con mención en Estudios Políticos. Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy en Convive en Vivo. Muchas gracias, ha sido un gusto. Un abrazo. Nos vemos. Buenas tardes.